Durante todo el año y en realidad desde que volvimos de la pandemia ha sido la convivencia escolar. Hemos visto como cada vez las consecuencias son mucho más graves de agresiones al interior de los establecimientos educacionales, tanto entre estudiantes como de estudiantes a docentes, a propósito de lo que ha pasado en la región metropolitana, algunas agresiones incluso con intentos de quemar a algunos profesores. Por eso queremos hablar con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, para conversar nuevamente sobre lo que está pasando al interior de los establecimientos educacionales. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Luis. En primer lugar, mandarle un afectuoso saludo a todas las familias que han sido damnificadas por estos temporales, darles mucho ánimo. Yo creo que acá todo Chile tiene que cuadrarse con lo que está pasando en Biobío y lo que también ha pasado en otras partes del país. Así que, primero, ánimo y bueno, vamos a moño, como se dice en el campo. Veamos qué es lo que... La verdad es que es preocupante, ¿eh? Y ya lo hemos conversado otras veces contigo y con Camila. Lo que pasó después de la pandemia era algo que era absolutamente previsible y como veíamos que necesariamente lo que iba a pasar era que los hechos que agravaran la convivencia escolar, la violencia, la falta de regulación emocional en los niños durante este par de años que estuvieron cruzados por la pandemia, donde hubo puro Zoom, y donde es muy difícil adherir básicamente a los espacios normativos de la escuela a la distancia y la regulación emocional con los otros compañeros, iba a generar estos conflictos y después lo fuimos empezando a ver también que no era solo algo resumido a la realidad estudiantil, a los colegios, sino que también a las comunidades, a las familias, que son precisamente los ámbitos donde viven los niños, donde se desarrollan y donde la violencia también se empieza a normalizar. Sí, Marcelo, y es bien preocupante que hoy día las familias estén pensando en la idea de que es preferible tener exámenes libres antes de ir presencialmente a clases por esta preocupación, particularmente acá en la comuna de Lota. Hemos tenido tragedias lamentables con el fallecimiento incluso de algunos jóvenes producto de esta situación de violencia, una ola de violencia escolar. Desde la Fundación San Carlos de Maipo, ¿qué es lo que opinan respecto de esto? ¿Cuáles son las consecuencias que podría tener en los niños, en los adolescentes, ya no ir más a clases producto de esto? Lo primero, Camila, es que uno no puede dejar de empatizar con los padres. Es real que hoy día en algunos lugares los espacios de protección han sido debilitados a tal grado que lejos de ser de protección pueden transformarse en una situación muy compleja para la integridad de los alumnos. Y por lo tanto se tienen que hacer todas las medidas para resguardar la integridad de los alumnos en los recintos escolares y fuera de ellos. Y eso significa tener un adecuado control del orden público, tener una buena coordinación de las autoridades, de las policías con las comunidades escolares, integrarlo en los planes de seguridad. Son todos elementos que son fundamentales para dar más tranquilidad a los padres. En segundo lugar, esto no es un fenómeno nuevo. Nosotros ya hemos visto cómo la segunda razón por la cual los padres envían a los niños a un colegio determinado empieza a ser la seguridad. Ustedes lo viven muy concretamente allá con la violencia escolar, especialmente lo que ha sucedido en Lota durante este último tiempo, pero acá nosotros lo hemos visto también en la región metropolitana desde hace ya bastante tiempo, donde estos niveles de agresión se juntan con el acceso, por ejemplo, a drogas que empiezan a llegar en los perímetros del colegio, incluso dentro de la sala de clase. Por lo tanto, es efectivo de que hoy día hay un debilitamiento progresivo de espacios protectores de la niñez, particularmente en el caso de la escuela. Ahora, ¿soluciona en algo el no enviar a los niños al colegio? ¿Soluciona en algo en hacer clases solamente online o tener un homeschool? Bueno, hay muchos elementos que uno puede mejorar a partir de ese tipo de experiencias, pero nada va a sustituir la relación que puedan tener los niños con otros niños. La regulación emocional es fundamental para el desarrollo de conductas prosociales. Por lo tanto, este tipo de situaciones tiende a exacerbar el ánimo de dejar a los niños dentro de la casa, pero dejar a los niños dentro de la casa va a afectar seriamente también su salud mental y emocional, particularmente de niños que requieren de la socialización para
generar sus espacios identitarios, como por ejemplo los adolescentes más afectados por tanto, acá la solución no pasa por no mantener los niños, acá la solución pasa por brindar tasas de seguridad dentro de las salas y también en el entorno de los colegios que permita garantizar la integridad física de toda la comunidad escolar. Y eso se trabaja de largo plazo, se trabaja promoviendo la convivencia escolar, promoviendo el ejercicio de habilidades socioemocionales, generando espacios de fortalecimiento del carácter en base a las virtudes que antes hablábamos cuando éramos chicos, o sea, el poder modelar comportamientos positivos al interior del aula y por supuesto que también en los espacios donde se desarrollan las trayectorias estudiantiles, básicamente en la familia y en la comunidad. Por eso que esto es una triada que si se excluye a cualquiera de esos actores, claramente vamos generando una fisura dentro de la cual empiezan a aparecer factores de riesgo como el consumo problemático de alcohol y otra droga, el involucramiento delictivo, la relación con pares negativos, etc. Lo que se vive en las aulas es también lo que se vive en las familias y en las comunidades. Y eso es lo importante, llegar a esos espacios para reducir los comportamientos antisociales. Sí, Marcelo, bueno, sabemos que este es un tema muy delicado, sin duda. Estamos frente a distintas realidades, dependiendo obviamente de muchas situaciones. Hay quienes pueden o no pueden dar exámenes libres. Hoy día tenemos más de 800 estudiantes que todavía no tienen un colegio. El Ministerio de Educación les dijo, bueno, rindan exámenes libres, pero ¿quién les está enseñando a esos estudiantes? Pero preguntarte a propósito de lo que dice nuestro generador de caracteres, establecimientos víctimas de la delincuencia, y lo dejamos como pregunta, ¿en qué momento se pasa de ser una mala convivencia escolar, de un tema por la edad, por las hormonas, a pasar derechamente a la delincuencia? Hoy día estamos viendo a jóvenes de 15, 14, 13 años participando en portonazos. Tal vez muchos de ellos a lo mejor no pertenecen al sistema educacional, pero otros tal vez sí. Otros durante el día a lo mejor van al colegio y en la tarde se dedican a hacer estos portonazos y están llevando toda esta violencia que van aprendiendo. Hay conversaciones hoy día con respecto a si se ponen o no detectores de metales. Hay derechamente, hoy día, vuelvo a insistir, esto es muy delicado la temática, pero ¿se vive delincuencia al interior de los establecimientos educacionales? ¿Podemos hablar de eso ya? Luis, mira, efectivamente lo que estamos viendo es que la delincuencia está penetrando en todos los espacios de protección de la niñez y la escuela es precisamente uno de esos espacios. Cuando la TUSI está llegando a la sala de clases, cuando los niños están llevando TUSI a la sala de clases, cuando el respeto a la autoridad básicamente se ha perdido porque se normaliza el respeto a otros códigos fuera de la comunidad escolar. Por ejemplo, la narcocultura. Cuando lo que te mueve es el respeto al poder y no el respeto a la autoridad, que es una gran diferencia. La autoridad la ejerce a través del conocimiento, a través de la formación, los cuidadores, los padres, los mismos profesores, etc. Pero cuando tú exacerbas las relaciones de poder, cuando tú creas brechas en la comunidad, porque finalmente el crimen organizado lo que hace es crear esa brecha, por algo que involucra a niños y jóvenes en sus actividades delictivas, porque rompe la cohesión social. Cuando el narcotráfico captura a un niño para que participe en sus bandas, logra que una mamá, que un papá, que un abuelito, que un hermano no colabore con la autoridad, porque tiene verdaderamente secuestrado a su pariente. Y en la práctica eso genera quiebres en la comunidad. Cuando tú tienes esos quiebres, cuando finalmente el niño ve la banda delictiva, el modelo a seguir, donde se exacerba el poder, donde las vestimentas, los símbolos, etcétera, le van dando identidad, se va básicamente abdicando a poder rescatar a esos niños y en el fondo se empieza a generar una carrera delictiva que usa también el entorno escolar como parte de su foco. Por lo tanto, no nos extrañemos, efectivamente es el delito, es el crimen organizado que llega hasta la puerta del colegio. Es el crimen organizado y es el microtráfico el que está llegando con la droga.
es el crimen organizado, es el microtráfico, pero también hay muchas variables culturales que inciden. Cuando un adulto responsable en una botillería le vende a niños haciendo caso omiso a la legislación, también está contribuyendo a destruir todos aquellos elementos protectores que finalmente van a incidir en su entorno, tanto en la familia, en la escuela, en la comunidad, etc. Y eso, cuando empieza a haber este espacio de normalización, este espacio de la tolerancia a la delincuencia, este espacio de la tolerancia a cómo actúa el crimen en un territorio, y finalmente aquellos que tienen que hacer la pega, no solamente las autoridades, sino también los vecinos, las comunidades, el botillero de la esquina, etcétera, empieza a no distinguir que hay necesidad de promover las conductas prosociales, empezamos a deteriorar ese entorno, empezamos a deteriorar esa comunidad. Si a eso tú le sumas el abandono del Estado en muchos sectores, donde, por ejemplo, no entra el Estado después de las 4 o 5 de la tarde, no entra, en este caso en Santiago, por ejemplo, nosotros lo vemos, el sistema de transporte desde las 4 de la tarde no está disponible en muchos lugares. Entonces, tú empiezas a ver que finalmente se pone en este eje el poder que muestran estas bandas delictivas y los niños empiezan a adherir a esos comportamientos. Por lo tanto, la normalización es el principal vehículo para que la delincuencia ataque a las escuelas, y contra eso es lo que tenemos que luchar. Si resulta que hay un funeral narco y las autoridades te dicen que te quedes en la casa, claramente eso es una manifestación nuevamente del poder de la delincuencia que termina normalizando sus actos violentos. Sí, Marcelo, y esta es una conversación que debemos tener no solo en casa, sino que también la deben tener nuestras autoridades, quienes toman las decisiones también para generar estos espacios, estos ambientes escolares de los que tú hablabas, porque en la práctica lamentablemente siguen ocurriendo este tipo de cosas. La ola de violencia dentro de la sala de clases sigue estando presente y, por qué no decirlo, aumentando incluso, lo que genera mucha preocupación en las familias. Pero tener estas conversaciones nos permite abrir el diálogo también. Por eso agradecemos que siempre como fundación estén presentes aquí en Matinal Nuestra Casa. Te mandamos un abrazo grande, gracias. Un abrazo, Camila, un abrazo, Luis, y un gran abrazo a todos los televidentes de la región del Biobío. Hasta